Muy buenos días a todos, tengan ustedes, amigos de Caminemos Juntos. Aquí vamos a empezar el programa de hoy y estamos muy agradecidos que hayan sintonizado Radio Flash. Hoy tenemos un programa muy especial porque estamos en línea, en contacto, a través de una plataforma de videollamada con Cristina Cuadrelli, que está en Buenos Aires. Miriam Nasisi está en Buenos Aires. Florencia Lluvero está en San Luis. Y aquí Félix, Manuel y quien les habla José en Santa Rosa de Calamuchita. Así que tenemos todo un panel grande para colaborar con este tema que vamos a desarrollar hoy y que es el sacrificio. No, el sacrificio es el curso general y hoy vamos a desarrollar el tedio. Que es decir, que armamos un equipo grande para combatir el tedio. Exactamente. Pero me gustaría alargarlo con una pregunta. El tedio se puede entender desde una posición negativa, desde la ausencia. Es decir, no es algo que tengamos. El tedio no es algo que tengamos, sino es algo que nos falta. Más fuerte que no se escucha. Es algo que nos falta. Es lo que perdimos con la modernidad. Paradoja, ¿no? El tiempo de poder estar con nosotros mismos. ¿Qué les parece? En realidad, Manuel, esa es una visión muy optimista. Usted quiere cerrar el tema antes de abrirlo. Porque el tedio en sí mismo es una emoción fuerte que nos invade cuando hay algo que produce desencanto, que produce aburrimiento, que no nos llena, que no nos conmueve. Yo entiendo su deseo de llegar pronto, es como en las meditaciones que queremos resolverlas en la inmediatez, llegar pronto a la solución de que el tedio es un puente para. Pero me parece que tendríamos como que animarnos a hablar de las circunstancias previas, sobre todo porque el tedio ha sido un tema que el hombre ha trabajado en distintas áreas, en el arte, en la historia, sobre todo en la filosofía, esa capacidad de pensar las cosas. Sí, el que más lo desarrolló es Heidegger, el que más lo trabajó al problema, ¿no? Sí, pero no vamos a entrar en eso, ya es demasiado. No, bueno, podemos mencionarlo. Yo, en realidad, acerca de lo que dijo Félix, de que podíamos tener apuntes, digo, la verdad, estuve como queriendo bucear y cada vez que buceaba más, decía, qué lío, qué es esto. Me encontré con un filósofo contemporáneo de nombre muy difícil, que es, esperen que le tengo que leerlo porque si no se me complica, Byung-Chul Han, que es un filósofo coreano-alemán, que en realidad retoma a Heidegger, pero plantea el hastío como el resultado de una sociedad que asfixia. Y te lo resumo muy linealmente, lo que entendí, ¿no? Una sociedad que asfixia. Una sociedad que asfixia en la medida en que no nos permite esto que Manuel señaló, el encuentro con uno mismo. Que plantea que es el éxito, es la búsqueda, es el querer brillar, el querer resplandecer, y si uno lo piensa en función, eso tanto Miriam como Flor van a poder hablar mucho más que yo, esa tentación de ser protagonista por un minuto en las redes. No sé. Yo diría una cosita también que es lo que me parece, y es que el tedio o el hastío, el aburrimiento, es algo que no podemos evitar. En algún momento de la vida parece como que se nos presenta por distintas circunstancias. Es como que uno está trabajando, está haciendo sus actividades diarias y en algún momento pasa que hay como un sinsentido de las cosas, hay como un cansancio, hay como una especie de que se termina el sostén de las cosas que uno hace y para qué, ¿no? Una cosa así. Pero me parece que el tema es que la gran mayoría de las personas, de los seres humanos, intentamos evadirnos del tedio
ocultarlo, taparlo, ya sea con música, con otra actividad, con la televisión, con las amistades, con un montón de cosas tratamos de mirar para otro lado o tratar de taparlo como para que no nos atrape. Pero eso no lo soluciona. Ese es el tema. No soluciona que nosotros no tengamos que enfrentar en algún momento el tedio, esa especie de hastío o ese sinsentido que parece que tiene la vida. Bueno, ese es un planteo que hago y que, bueno, de allí podemos seguir conversando. A mí me parece que, entre otras cosas, todos nos apoyamos mucho en las emociones. Y ese aspecto no lo tenemos muy claro en general. Sí entendemos cuando razonamos, cuando buscamos una solución y encontramos a través del intelecto toda una vía. Pero un aspecto poco trabajado en general es la parte emocional. Entonces puede ocurrir de que empiezo una relación o un trabajo, un estudio o algo que me entusiasma porque es nuevo, es lindo, es provechoso, tiene un montón de cosas positivas. Eso solo me impulsa a seguir adelante. Pero ¿qué pasa cuando el trabajo sigue y se hace monótono? Y cuando la relación sigue y siempre es lo mismo. Rutinario. Entonces, a través de esa rutina hay como un desgaste, diría yo, emocional. Y eso no lo tenemos trabajado. Cuando llega a ese punto, no profundizamos a ver qué está pasando. Simplemente buscamos, como se decía recién, una salida rápida. Un WhatsApp, leer una novela, una película, buscar otra cosa nueva, algo que renueve la emoción de eso que nos impulsa, que nos atrae, en lugar de aprovechar esa oportunidad de esa bajada de la emoción para profundizar y perfeccionar aspectos. En el trabajo, por ejemplo, son esos los momentos útiles que nos entregan sus secretos. Todo trabajo tiene sus secretos, aún el más simple, y nos los entrega cuando estamos entregados al trabajo y no hay tanta emoción, no hay tanta, digamos, tanto entusiasmo, ¿no? Sí, adelante. ¿Es posible realizar las tareas sin tanto entusiasmo? O sea, uno puede estar en ese estado de entrega, conexión y poniendo todo su interés cuando perdió el entusiasmo. Qué buena pregunta para hacer, ¿no? Yo, retomando algunas de las ideas que fueron planteando, yo también puse un poquito sobre el tema de Heidegger, y tiene un libro que creo que se llama Ser y Tiempo, y que él habla de cuando el ser está entregado al mundo de la ocupación, ¿no? Seguramente que cuando ellos lo plantearon era otro tiempo, y ni hablar lo que sería en nuestra actualidad, cuando ellos empezaban a tener una vida como más expuesta, más fuera de estar en su conexión íntima, en más conexión con la filosofía, con los libros, con una vida, tenían ellos una vida más conectada con el ser. No me los quiero imaginar vivir en la actualidad, donde uno tiene que decir, bueno, ahora no miro celulares, no leo diarios, no escucho música. O sea, ¿cómo hace uno en la actualidad para, sin entrar en el tedio, o a lo mejor hay que pasar? Yo lo que me preguntaba era si no era necesario pasar por el tedio. Creo que la enseñanza en un momento lo plantea, como que quizás es un tránsito necesario. Hay un libro que me prestaron justo que se llama Cómo vivir sin aburrirse, de un médico psiquiatra y cirujano, Sebastián Palermo, muy interesante, y que él habla tiene muchos planteos interesantes, y dice, claro, ¿qué pasa cuando perdemos la motivación, no? Porque cuando uno transita el tedio, es como que está ahí en el límite entre cuánto pongo de mí en la tarea que estoy haciendo y cuánto lo interesante de que, bueno, las tareas rutinarias me dan la libertad de quizás pensar o conectar de otra manera, o ponerle, uno puede estar haciendo algo automático y la cabeza se le
tampoco, o pueden estar pensando en algo, bueno, interesante, ¿no? Y quizás en un momento me planteaba así en la vida actual, que cuando transitamos el estado de tedio, de aburrimiento, de falta de propósitos, quizás, como que es una invitación muy interesante para, en un momento, entregarnos y conectar, ¿no? Es como cuando estoy pasando por un túnel oscuro, uno se quiere quedar como a la entrada, porque le da un poco de temor, o no sabe a qué se enfrenta, pero a lo mejor hay que transitar, ¿no? Para saber qué me ocurre. Que también mi abuela me decía, cuando yo iba a su casa a veganear, que yo le decía que estaba aburrida, digamos que te asocia al aburrimiento, y ella me decía, ¿cómo podés estar aburrida si estás de vacaciones? Si podés leer, o sea, hacer un montón de cosas, o sea, leer un libro, tener como el tiempo para hacer. Y no, digamos, yo quería como salir de toda esa actividad por ahí, más, pero bueno, uno ahí se encuentra consigo mismo y también eso produce ese aburrimiento, porque no estamos acostumbrados justamente a hacer eso, a llenarnos de actividades, y la falta de actividad, decimos, bueno, ¿y ahora qué? O sea, y ahí empiezan un poco los planteos. Pero yo me acuerdo que es como que no estamos preparados para permitirnos por ahí ese tiempo, ¿no? Digamos, permitirnos ese aburrimiento. Es como que está, digamos, de alguna manera está mal visto que uno se esté aburriendo o que no quiera pensar en nada por ahí. Hay un aspecto, fíjense que yo en un principio dije que podemos tomar al tedio desde el punto de vista negativo, como una ausencia, es decir, que no tenemos algo, que hay algo que nos falta, y que la contra es la modernidad, es todo lo que estábamos diciendo, es decir, todo el bombardeo que tenemos de información. Pero hay muchas cosas que nosotros hacemos que no son de nuestro gusto, ¿no es cierto? A veces el trabajo mismo, o las actividades de la casa, por ahí tengo que limpiar y no me gusta, por ahí tengo que escribir y no me gusta, es decir, hay un montón de cosas que no me gustan, pero puede ser que hay algo que por sobre todas las cosas nos produce pavor. Por ejemplo, es el hecho de que tenemos que esperar algo que no viene, esperar a alguien y que no llega a horario. Entonces, esos momentos se hacen mucho más profundo, es decir, más intenso. Y hay un aspecto, así como yo decía que puedo ver al tedio desde el punto de vista negativo, también puedo verlo desde el punto de vista positivo. ¿Por qué? Porque cuando yo cedo el tiempo a estar conmigo mismo, es el tiempo, como nos dice la enseñanza, de crear conciencia. Tomar conciencia de mí mismo, tomar conciencia de la vida, tomar conciencia de que no me estoy escapando y que estoy viviendo ese momento a plenitud, que lo abrazo. Así como dice otra enseñanza, cuando yo tengo dolor, en vez de escaparlo, lo abrazo. Hay un ejemplo que me gustaría comentar, y es que esto en un ámbito, por ejemplo, un músico tiene que repetir un pasaje o una obra, un pianista, un guitarrista, violinista, muchísimas veces, pero muchísimas veces. O la orquesta completa. Bueno, también. Entonces repite y no le sale, o a veces sale un poquito mejor, y tiene que repetir pasajes pequeños a veces, para poder educar los dedos para que eso salga en algún momento bien. Esa repetición constante, hora tras hora, día tras día, hace que llegue un momento que tenga un aburrimiento, un tedio, un hastío que cansa. Ya no tiene el mismo entusiasmo al principio de la belleza de la música, no es la energía que lo motiva.
Entonces a mí me parece que en esos momentos tiene que aparecer como una cosa mecánica, un trabajo mecánico, sin tratar de que siempre esté la emoción presente, como se decía al principio. Es decir, si la emoción fue en algún momento el impulso, el combustible de la actividad de querer hacer las cosas, en algún momento esa emoción se termina, pero tiene que haber hecho el hábito y ahí empieza a trabajar quizás otro mecanismo para sostener el trabajo, para sostener la creatividad o en algún momento para que la obra en general en algún momento termine y quede concluida. Quizás ese es el tránsito que, bueno, nos cuesta, como tenemos tanta actividad, así como comentaba Flor y todo, tanta actividad hacia afuera, cuando necesitamos a lo mejor pasar por ese puentecito del tedio para llegar a esta conexión que decía Manuel y para llegar a conectar con nuestro ser, ¿no? Con nuestra conciencia. Y me acordaba cuando comentaba Flor de lo que decía la abuela, esos consejos tan sabios, ¿no?, que dan los abuelos, y me acordaba de un libro, creo que era de liderazgo o algo así, o de ideas, cuando surgen las ideas creativas de uno, no me acuerdo el autor, y decía que las grandes ideas, las mejores ideas que uno tiene creativas o a veces de resolución, suceden cuando uno está de vacaciones, o como cuando dicen consultarlo con la almohada, ¿no? Cuando uno desconecta, ¿no?, de toda la acción, claro, y se aquieta, ¿no? Y se aquieta, y como dicen, a veces uno está, no sé, sin hacer nada, o en estado de vacaciones, o en una... Y ahí como que aparece, ¡pim!, una solución que por ahí uno estuvo de pensar, machacar, y no salía y no se clarificaba, ¿no? Que como decía la pregunta, quizás tiene muchas facetas positivas, esto de conectar con el tedio. Lo que pasa es que, bueno, nos cuesta, no tiene como temor, vaya a saber, ¿no? Yo quisiera retomar algo que me parece que antes mencionó Félix y retomó José, y que para mí genera una duda. Digo duda en el sentido de cómo manejarlo. Félix mencionó de que el tedio se relacionaba con las emociones o con la conexión con las emociones propias, y José recién planteaba, bueno, tal vez se trate de encapsular, lo que yo entendí, José, por favor, como de controlar la emoción, ¿sí? Y seguir adelante. Me parece que el trabajo podría ser diferente. Por favor, por ahí me estoy equivocando, Sí. ¿no? La emoción es un motor, y si uno pudiera ese motor encauzarlo, esto como decía la abuela de Florencia o recién Miriam, consulto con la almohada, aburrirse no es aburrirse. Si uno pudiera relacionarse con la emoción, no desde la implosión, sino desde la constancia. Yo no sé manejar, así que los que sean ingenieros o arquitectos me lo van a poder decir bien, ¿no? Porque uno asocia la emoción con, bueno, no sé si el ruido acompaña el gesto, pero en cambio, la emoción es algo que se amasa, para mí, ¿no? Tal vez sea o tenga que ver con una deformación profesional, cuando José planteaba, bueno, a ver cómo trabajamos esto del encuentro con uno mismo, si el tedio es o no un estado necesario y oportuno de vivir. Yo me empecé a repasar qué hago cuando una persona consulta por primera vez. Estoy hablando del terreno de la psicología, por favor, ¿sí? Y terreno de la psicología con la experiencia como hija. Entonces, yo lo que le planteo, lo primero es, ¿tiene decidido encontrarse con usted mismo? Entonces, la otra persona puede contestar, pero por supuesto, por eso estoy acá, ¿sí? Y ahí empezamos a descubrir cuánto nos desconocemos, cuánto somos lo que creemos que somos porque hacemos. No sé, ama de casa, profesional, mujer, adulta, jubilada, no sé, bueno, acá las chicas tienen muchas más opciones.
Pero entonces, el encuentro que el tedio podría generar, quizá incluimos, es el encuentro real con uno, no con lo que uno hace. ¿Sí? Prometo buscar un cuento, que ahora no recuerdo bien el título, pero que por ahí las chicas lo recuerdan porque lo compartimos en otro espacio, de un señor que hacía todas las veces lo mismo en una ventanilla de recepción de público hasta que alguien, bueno, lo sacó de su lugar con una pregunta inadecuada, ¿no? Violenta, de reclamo. Bueno, esto se trata. Necesitamos llegar a ese reclamo violento del afuera o del adentro para darnos cuenta que la profundización, porque encuadremos, bien lo dijo Manuela cuando iniciamos, ¿no? Estamos en el tema general de nuestra relación con el sacrificio, ¿no? A mí es una palabra grande, me pesa, Manuel, sacrificio, ¿no? Porque todos nosotros tenemos una formación, digamos, la católica se dice, donde el sacrificio es como la entrega, pero la entrega dolorosa. ¿Qué tal si hablamos del tedio como una posibilidad de transformar el sacrificio en una experiencia generosa? Fíjense que no digo bondadosa, generosa. A mí me parece que lo más importante es tomarlo como una experiencia generosa. Pero hay una inquietud que me surge en lo que estamos hablando. Fíjese que todos nosotros somos mayores. Entonces la relación que podemos tener con el sacrificio, por toda nuestra concepción y formación judeocristiana, ¿no es cierto?, y por nuestra edad, ¿qué pasa con los milenios y los centennials? La relación que tienen con la tecnología, la relación que tienen con toda la tecnología, con el teléfono, con el Zoom, con la computadora. Es decir, ni se les ocurre tomar el tiempo o pensar que tiene que tener un tiempo para sí mismo. Ni se les ocurre. Entonces, hay un desafío para nosotros, pero también hay un desafío para ellos. ¿Cómo llegan a relacionarse con sí mismos si no se toman ese tiempo? ¿Cómo podemos ayudar? Pregunto. ¿Sabemos que no se lo toman? No lo sé. Perdón, me surge la duda. Sí. ¿Sabemos que no se lo toman o se lo toman de otra manera? Claro, como hemos estado hablando, el tedio es como un parate, es aprender a frenar. Y si la persona en general no acepta eso, en la frenada viene por otro lado. Nos enfermamos, nos pasa algo que nos obliga a parar y ver la vida de otra manera. Yo creo que el tedio de la relación sana con el tedio sería aceptarlo, ver qué me quiere transmitir hoy, porque es un momentito. Creo que si uno lo profundiza, sale como con una asta nueva, por decirlo de alguna manera. Es como que algo tenemos que aprender siempre de cada estado de la vida, de la euforia, del entusiasmo, como de aquel también una especie de sinsentido que nos está mostrando algo en nuestro interior, en nuestra conciencia, que no podemos aprenderlo de otra manera. Yo creo que en relación a los millennials, a los centennials y a los nuevos nombres que no conozco, me parece muy interesante empezar a incursionar en el mundo de ellos, a conocer las letras de sus canciones, al conocer cómo se visten, a conocer qué les gusta, ¿sí? No para adoptarlo ni para compararlo. Me parece que es un trabajo muy enriquecedor. Yo les quisiera hablar ahora cuando regresemos, porque en esto de bucear, me encontré con dos personajes que los voy a dejar en suspenso hasta que volvamos. Bueno, se nos ha cortado la comunicación, pero bueno, ya estábamos terminando, así que los invitamos a escuchar un poquito de música y regresamos caminando juntos.
Se ha escuchado un movimiento, el movimiento tercero, presto, del sexto concierto grosso, opus 6, del compositor alemán Georg Friedrich Händel. Este compositor nació en 1685 en un lugar llamado Halle, en Brandenburgo, Alemania, y falleció en 1759 en Londres. Fue un compositor alemán que posteriormente se nacionalizó inglés. Considerado una de las figuras cumbre de la historia de la música, especialmente de la música barroca. En la historia de la música es el primer compositor moderno en haber adaptado y enfocado su música para satisfacer los gustos y necesidades del público, en vez de los de la nobleza o de los mecenas, como era habitual hasta ese momento. De Georg Friedrich Händel escuchamos un movimiento presto del sexto concierto grosso, opus 6. Estás escuchando En la Mejor Onda, nuestro programa Caminemos Juntos, en Flash FM 107.7 de Santa Rosa de Calamuchita, Córdoba, Argentina. Caminemos Juntos es una invitación de CAF, un camino de desenvolvimiento espiritual. Podés sintonizarnos directamente todos los domingos de 9 a 10:30 de la mañana o a través de internet poniendo en la barra de direcciones Flash Caminemos Juntos, haciendo un clic donde dice en vivo. O bien en YouTube, donde están puestos todos los programas, poniendo CAF Caminemos Juntos y haciendo un clic en la solapa de videos. El sitio de CAF en la web es www.caf.org. CAF se escribe todo con minúscula, C-A-F-H. Para sugerencias y comentarios que puedas hacernos sobre el programa, los temas
o temas nuevos que quieras sugerir, nuestro correo electrónico es infocaf@gmail.com o bien por WhatsApp a los teléfonos 3546 538109 o 538112. Muchísimas gracias. Y aquí estamos otra vez caminando juntos con la entrevista que traemos hoy. Tenemos aquí con nosotros un señor llamado César Anselmi. Es oriundo de Venezuela, de la ciudad de Maracaibo. Es psicólogo, ha sido profesor de la universidad allí en Venezuela y ha tenido una vivencia que ha tenido que dejar su país y desde hace 5 años vive en Argentina, en Mendoza. Así que queríamos consultarle, que nos explique, que nos participe esa vivencia de todas esas cuestiones para que las compartamos con la audiencia. Buenos días, primero que nada, buenos días, César, ¿cómo está usted? Buenos días, José, y a los que nos escuchan, buenos días. Estoy aquí muy contento de estar compartiendo con ustedes estas vivencias. Y sí, efectivamente yo en Venezuela estuve trabajando en la parte de psicología, pero también yo estoy en un camino espiritual desde hace ya 43 años. Eso iba a decir, me olvidé, es miembro de CAF. Sí. ¿Sí, igual? Sí, sí. Y en este camino, bueno, he aprendido a meditar, he aprendido a trabajar conmigo mismo en muchos aspectos. Y me ha ayudado mucho en este proceso de venirme acá a Argentina. Entonces, allá estuve trabajando en la parte de psicología de adiestramiento, en la industria petrolera 13 años, haciendo adiestramiento presencial por computador, también en universidades para que las carreras puedan darse en forma virtual, y he dado clases también en la universidad ya justo antes de venirme. Bueno, sí, digamos. Nos gustaría saber un poco, bueno, usted estaba al frente de grupos de hijos de CAF allá, junto con su esposa, miembros de CAF, ¿no es cierto? Y entendemos que hubo todo un proceso de desarraigo de todo eso, porque la situación de allá era insostenible. Es decir, ¿cómo vivió esa experiencia? ¿Y cómo vive la experiencia acá en la Argentina? Sí, en realidad la decisión de venirnos no fue fácil, porque por un lado la situación económica, de salud y todo esto pues se estaba haciendo insostenible, y a la vez nosotros teníamos allá, atendíamos algunos grupos que se nos reunían semanalmente, o grupos que hacíamos lo que llamamos actividades de extensión, que son actividades para dar a conocer algunas enseñanzas de CAF o compartir las cosas que hacemos, como puede ser la meditación o algún tópico en particular. Y todo eso, dejarlo, fue muy difícil esa decisión, ¿no? Nos costó mucho tomarla. Fue realmente doloroso para nosotros. Y aparte, bueno, había otro aspecto que era el económico, o sea, allá dejamos los bienes, muchas cosas sí, materiales que no pudimos traer, obviamente, ¿no? Claro. ¿Ese proceso duró mucho tiempo, desde que ustedes empiezan a pensar en dejar el país y, bueno, madurar la idea de buscar otro lugar donde poder crecer nuevamente? Sí, el proceso puede ser que, digamos, de 9 meses, 1 año, en que ya nos dimos cuenta que se estaba haciendo insostenible. Ajá. Los últimos 6 meses aceleraron todo, porque, ¿cómo explicarle? Ya para sobrevivir económicamente, para tener acceso a la salud, para todo eso se estaba haciendo cada vez
Muy difícil. Más difícil. Y llegó un momento en que nos dimos cuenta que íbamos a hacer una carga más bien allá. Y como mi esposa es de Argentina, es de Mendoza, y ya sus padres se habían venido, y ya nuestro hijo estaba acá también en Mendoza, eso aceleró mucho la decisión. Claro. Pero igual, bueno, le digo, teníamos una casa y con un terreno lo vendimos a un precio muy irrisorio y dejamos todo, o sea, muchas cosas, que cocina, nevera, computadora, biblioteca. Claro. O sea, el país de elección casi estaba dado naturalmente, porque estaban los suegros acá, su hijo acá en Mendoza, ya la decisión era Argentina. ¿Cómo fue los primeros días o los primeros momentos acá en la Argentina para habituarse, para instalarse, para adaptarse a esta nueva sociedad? Bueno, tengo que reconocer que una de las virtudes que tiene la Argentina es la solidaridad. Y con nosotros fueron muy solidarios. No solo en los que pertenecían a este camino de CAF nos ayudaron a conseguir ropa de invierno, porque nosotros yo vine en abril, yo me vine 3 meses antes que mi esposa, y el primer invierno fue muy fuerte, para mí por lo menos fue muy fuerte. Además, Maracaibo es un lugar caluroso y de mucha humedad. De mucho calor. Allá hay una sensación térmica permanentemente de 39 grados. Sí. Entonces uno vivía en aire acondicionado, vivía con ventilador, pero la situación se puso tan difícil que uno llegaba caminando del trabajo queriendo tener ventilador o aire y no había electricidad. Se iba por 2, 4, 6 horas la electricidad diariamente. No se podía descansar. Al llegar acá sentimos toda esa solidaridad, incluso no solo de personas que estaban con este camino, sino de personas en general que nos conocieron y supieron que veníamos de Venezuela y sin ser parientes ni nada. Sin ser parientes, nos empezaron a recolectar ropa de invierno, que era nuestra primera necesidad. Y así pudimos pasar ese primer invierno, aunque yo le confieso que yo vivía con una especie de cebolla formada por suéteres y más suéteres, y camperas, y todo lo que me daban, y gorro, y guantes. Y así dormía. Así. Bueno, ¿y cómo se hace después con el trabajo, con la inserción así laboral en la sociedad? Como yo me vine apresuradamente, mis títulos no los pude apostillar. Era un proceso complejo, incluso estando en Venezuela, y desde la provincia tendría que haber viajado a la capital, estar 20 días, pagar toda esa estadía con un dinero que no tenía, para conseguir las firmas en el título de pregrado, de posgrado. Y todo ese proceso, era imposible para mí hacerlo, porque yo estaba dando clases, 5 asignaturas, 500 alumnos semanales. Hasta una semana antes de venirme yo estaba terminando las evaluaciones. Yo no podía hacer eso de irme a la capital. Yo me vine con mis títulos sin apostillar, sabiendo que no iba a poder ejercer esa profesión. Sí. De todas maneras, al llegar, yo hablé en el Colegio de Psicólogos de Mendoza, y efectivamente después me explicaron a través de una carta que realmente para matricularse había que tener todo en regla, y además no garantizaba nada, porque yo con mis títulos apostillados igual hubiera tenido que quizás hacer una reválida y estudiar algunas asignaturas. Entonces descarté, me saqué el sombrero de psicólogo y empecé la investidura de psicólogo. A meterme a vendedor de tortitas, de panes y de pizzas y de sándwiches de milanesa de pollo, que fue lo que empezamos a hacer mi esposa. Eso lo probamos nosotros. Y así empecé yo a hacer una clientela y a incursionar en un campo que desconocía, que es la venta. Pero cuando el producto es bueno, se hace fácil. Ahora, como sensación interior, siendo que uno fue profesor universitario, posgraduado y todo eso, a vender tortitas, panes y así en la calle, ¿se sintió como así? Vendedor ambulante. Claro, ¿sintió eso como un quiebre interior? La verdad es que no, porque
creo que el camino de CAF nos da herramientas para los cambios. Quiero decirles que el camino de CAF se basa en la idea de la renuncia, y la renuncia es como una ley universal. Todo comienza, crece, se desarrolla y va finalizando su ciclo. Y en ese proceso, cuando empieza a decaer, es donde hay que dar el salto. En ese punto de inflexión hay que dar el salto y buscar nuevos horizontes y adaptarse. O sea, la renuncia está muy ligada a la reversibilidad, que es adaptación. Entonces, afortunadamente, a través de estas enseñanzas, de la meditación, de la oración, pude adaptarme a estos nuevos trabajos. Y una de las cosas que aprendemos en CAF es trabajar con la humildad, es darnos cuenta de que no somos nada y de que nosotros podemos desaparecer en cualquier momento o perder todo, como nos pasó a nosotros. Quiere decir que trabajando con la humildad uno logra adaptarse a estos cambios. Entonces realmente no me fue difícil empezar, más bien estaba muy contento cuando empezaba a llegar a la casa con los bolsillos con algo de dinero y fue muy hermoso empezar a hacer una clientela. Yo realmente no vendía tanto en las calles, sino en locales, en el Teatro Godoy Cruz. Yo, por ejemplo, la farmacia al mediodía, ya sabían los muchachos que trabajan ahí, que yo les llegaba los sándwiches de milanesa de pollo, las prepisas, y empecé a hacer. Fue algo gracioso porque había un gimnasio ahí cerca de la casa y yo entraba al gimnasio y había un joven haciendo gimnasia, haciendo movimientos en la caminadora, lo que fuera, y me decía, no te olvides de traerme las prepisas. Bueno, ese proceso también iba acompañado con meditación, oración, toda esa primera etapa acá en la Argentina. Por supuesto, más bien yo antes de venirme me costaba meditar en la mañana porque a las 5 de la mañana ya tenía que estar alistándome para irme para la clase que era a las 7 y tenía que irme a pie porque el autobús no lo podía tomar ya al final porque había como una mafia en la ciudad que no se conseguía dinero en efectivo, monedas. Es decir, que uno tenía que irse a pie 45 minutos caminando al trabajo y volverse a pie. Entonces no podía meditar, pero al llegar acá pude empezar a meditar otra vez en las mañanas. Y eso fue maravilloso, porque empezar el día meditando le cambia a uno la perspectiva del día, lo serena, lo ayuda a tomar mejores decisiones. Y sí, yo usé las herramientas que el camino me dio y las sigo usando. Y no me he deprimido en ningún momento desde que llegué. Ya estoy casi 5 años acá. No he tenido ansiedad, no he tenido nada de eso. Es decir, me he adaptado a estas nuevas circunstancias. Sí. Ahora, yo quisiera dar un vuelco a lo que estamos hablando. En algún momento, en otra oportunidad, usted habló sobre un tema que nos pareció muy interesante, sobre todo porque lo desconocíamos. Y habló sobre el tema de la información y el otro. La diferencia entre opinión e información. Exactamente. ¿Por qué no nos aclara a todos sobre el tema? Bueno, sí, es un tema interesante. En estos días he estado con mi hijo trabajando para un curso de computación que requiere hacer el programa, evaluaciones y eso. Y el curso trata mucho de cómo convertir datos en información. Y bueno, el tema es interesante porque los seres humanos todos tenemos opiniones acerca de cualquier cosa. Usted ha visto que en la casa alguien se enferma y todos se vuelven médicos y opinan, tómate esto, haz esto, aquello, sin ser médico, ¿no? Entonces los seres humanos tendemos a opinar y a pensar que lo que opinamos es la verdad, es un hecho comprobado. O sea, muchas veces la gente dice, esto es así, pero resulta que en realidad usted le pregunta, pero ¿cómo lo sabe? No, porque yo lo estoy pensando que es así. No, pero ¿tienes alguna evidencia? Bueno, no. Es decir, que no decimos yo creo que eso es así. Esa palabra creo no se la agregamos al comienzo, que cambiaría todo. Entonces realmente lo que sabemos es muy poco y son muchas las cosas que tenemos opiniones. A veces la opinión de, 10.000 personas sobre algo que desconocen no es más valiosa
que la opinión de 10 personas que son expertos en algo. Claro. Entonces sí, tenemos que aprender a diferenciar. No todo lo que pasa por nuestra cabeza y pensamos es la realidad. Nosotros opinamos de muchas cosas. Y las cosas que no sabemos, deberíamos tener la humildad de decir, bueno, yo no sé, pero yo creo que podría ser así, sin afirmarlo. Y entonces aquí es donde viene a ayudarnos lo que se llama el método científico. Cuando yo estudié en la universidad, no es tanto lo que me sirvió las materias que estudié, las cosas, porque el conocimiento va cambiando y va caducando en muchos aspectos. Sí. Pero el método científico sí queda. Cómo aprender a leer distintas publicaciones, cotejarlas, compararlas, discriminar, hasta llegar a lo que puede ser cierto. Es como el que lee la prensa. Usted lee la prensa, lee periódicos, sea en internet o impresos, pero todos los periódicos en todo el mundo tienen una línea editorial, unos están con el gobierno, unos están en contra, unos son de oposición, otros son de esto, unos son de derecha, otros son de izquierda. Sí. Entonces, usted no puede leer un periódico y decir, esto es así, esta es la verdad. Esta es la opinión de los periodistas que escriben eso. Lugar, claro. Entonces, así tendríamos que hacer con todas las cosas. Darla a pie a dudar de la información, de los datos que llegan, y cotejarlos con otros y compararlos hasta hacernos nuestra propia opinión. Claro. En realidad tendríamos que hacer de la vida cotidiana un método científico. Así es. De pues hecho, en algún momento usted dijo, yo no creo en la ciencia. Sí. Es decir, no creo en las afirmaciones de la ciencia, porque estoy de acuerdo con el... Bueno, sí, voy a aclarar esa parte. Porque eso cambia, claro. Voy a aclarar eso, que es interesante. Voy a ponerlo este ejemplo. Al comienzo del estudio del cerebro, estamos hablando de finales de los años 1800, comienzo de los 1900, siglo XVIII, siglo XIX. Hubo una explosión de estudios sobre neurociencia, sobre lo que se llama la neurofisiología, la psicofisiología. Gente como Ramón y Cajal y otros grandes estudiosos que abrieron ese camino, pensaron que no se reproducían las neuronas cerebrales. Las células cerebrales son diversas, unas son neuronas, que son las más conocidas, otras se llama la neuroglia, que son células que por mucho tiempo se pensaron que son células de sostén. Entonces, hoy en día se encuentra que esa neuroglia, hay un tipo de neuroglia que no solo funciona como célula de sostén, sino que también ayuda en el procesamiento de información, y es un tema complejo para quizás otro momento, pero es interesante porque cambia toda la perspectiva. No solo las neuronas intervienen en el procesamiento, también un tipo de neuroglia interviene. Pero paralelamente a esto se pensaba que las neuronas no se reproducían, y eso se convirtió en una especie de dogma en la ciencia por mucho tiempo, hasta que en tiempos recientes, estudiando en ratones, cortes de cerebro, siempre los pobres ratones, bueno, son las víctimas de la ciencia, pero encontraron que había células nuevas, jóvenes, en una zona que se llama el hipocampo, que tiene que ver con la memoria a corto plazo. Cuando nosotros nos dan un número de teléfono a un amigo, pero no tenemos dónde anotarlo, empezamos a repetirlo hasta que conseguimos un bolígrafo, un papel, lo anotamos. Ese momento es clave y se llama memoria a corto plazo. El hipocampo funciona manteniendo la memoria a corto plazo hasta que la pasa luego a memoria a largo plazo. Empezaron a encontrar en los ratones nuevas neuronas jóvenes formando. En el microscopio se veían todas apiladitas allí, sin sus ramificaciones todavía. Pero empezaron a darse cuenta que en la medida que esos ratones se ejercitaban más y tenían un ambiente más rico y tenían más estimulación, se formaban más neuronas nuevas. Claro. Y ahí es donde viene lo interesante. Y luego pasaron a estudiar eso en humanos. Obviamente no se trata de que vamos a hacer experimentos con humanos, sino, por ejemplo, hay personas que donan sus órganos a la ciencia, y alguien que fallece y donó sus órganos, entonces estudian su cerebro, hacen cortes y empiezan a ver ese atípico apilamiento de neuronas
con pocas ramificaciones jóvenes, y empiezan a darse cuenta que en el hipocampo de adultos también, en el hipocampo de seres humanos también se forman nuevas neuronas. Conclusión, que a través del adiestramiento, del entrenamiento, de la estimulación, de usar el cerebro y también del ejercicio físico, se ha comprobado últimamente, se forman neuronas nuevas en nuestro cerebro, lo cual tumba un dogma de la ciencia por muchos años que decía que no se podían formar. Claro. Entonces, la conclusión es que hay que escuchar a los científicos, hay que escuchar a la ciencia, pero sabiendo poner como con unas pinzas, como ponemos en un corcho con un alfiler algo, un papel, y sacar ese modelo de la realidad y más adelante sustituirlo por un modelo más amplio a través del método científico. Claro. Ahora, sobre lo que usted dice, creo que es muy importante, sobre todo para los viejitos. Las memorias y las células del cerebro se regeneran, pero para eso se reproducen, y para eso hay que hacer trabajar el cerebro. Exactamente. No anquilosarlo. Así es. Bueno, llegamos al fin. Gracias, César, por toda esta trayectoria, toda la vivencia que nos ha transmitido y el conocimiento neurológico que nos ha enseñado muy a apreciar. Preciso, muy preciso. Bueno, muchas gracias. Así Muchísimas que era, gracias. repito de nuevo por si la gente puede recordarlo, César Anselmi, miembro de CAF, psicólogo venezolano, ahora establecido en Mendoza. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, José, muchas gracias, Manuel, y muchas gracias a los que escuchen. Alma Llanera, una canción de Venezuela, es un joropo compuesto por Rafael Bolívar Coronado, con música del compositor original Pedro Elías Gutiérrez. Esta canción, Alma Llanera, está considerada como un himno nacional en Venezuela. Es una tradición en Venezuela. Se cuenta que la canción nació dentro de un espectáculo de una zarzuela estrenada en 1914. De allí se inspiró el compositor y el escritor Rafael Bolívar Coronado.
Repetimos entonces, escuchamos Alma Llanera, un joropo compuesto por Coronado y Elías Gutiérrez. Una interpretación en guitarra por Flavio Sala. Estamos en el programa Caminemos Juntos. Este es el espacio de CAF, un camino de desenvolvimiento espiritual. Y en esta parte del programa vamos a relatar hoy una biografía, porque hemos leído un libro, una biografía de un señor llamado Charles de Foucauld. Es interesante esta vida, porque es una persona muy instruida, muy preparada, y que de una función más bien científica y de explorador en su vida, se convirtió en un monje, y al final en un monje ermitaño que vivía solo. Así que, bueno, vamos con él. Charles de Foucauld. Él fue canonizado el 15 de mayo de 2022. Mira usted, canonizado. Canonizado. Y el año pasado. Así que estamos en la onda. En la onda. Sí. La muerte, perdón, vamos a hacer. Nació el 15 de septiembre de 1858 en un gran edificio, sito en la Plaza Broglie número 3, que en el siglo XVIII fuera palacio de los barones de Wangen. Bueno, quiere decir que, por un lado, es de noble cuna. Sí. Por otro lado, sus inclinaciones y su, digamos, vocación se hizo militar. Tal cual. Y a través de eso, aunque pareciera una contradicción, una contrariedad, no sé cómo decir, se hace monje. Así es. Él descubre la religiosidad cumpliendo su vida militar. ¿Cómo es eso? Parece que él tuvo una familia de mucha, digamos, de buena posición social y buena posición económica. Y si no me equivoco, tradición militar. Era vizconde de Foucauld, precisamente. Algo así, sí. Y bueno, tiene una preparación, una formación militar, y siendo que Francia tenía varias colonias en el África, él viaja, creo que a Argelia, a Marruecos y a varios lugares así. Marruecos es donde él se enamora del Sahara. Del Sahara. Bueno, y allí hace exploraciones como militar, como científico, incluso llega a escribir unos libros muy valiosos para la gente que estudia la geografía y es decir, conoce las costumbres, en aquella época la topografía. Se conocía muy poco en aquella época. Marruecos, ¿no? Sí, Marruecos. Sí, también estuvo en Argelia, dice acá. Sí. Voy a hacer un pequeño llevada hacia atrás. Él nació en Estrasburgo el 15 de septiembre de 1858, habíamos dicho, pero Estrasburgo. Bueno, y una vez que él está allí en la carrera militar y ya es reconocido incluso en Francia como un gran explorador, hay algo que despierta en él, y eso es que en la biografía no sé si sale muy detallado, porque es algo muy interior. Despierta una vocación religiosa, siendo que él no había tenido en su juventud o en su niñez ninguna inclinación al respecto. Ninguna inclinación al respecto. respecto. Además era un bon vivant. Un bon vivant. Bon vivant. ¿Qué significa? Significa que le gustaba la buena vida. Sí. Es decir, las mujeres, la fiesta, las mejores ropas, los mejores lugares, los mejores paseos. Todo era lo mejor, porque además tenía, es decir... Y no se tomaba la vida muy en serio, que se diga. Así que de ahí a saltar a una vocación religiosa, realmente hay un toque muy profundo. Según lo que yo interpreto de la lectura que hicimos, cuando él hace esa exploración en Marruecos, lo hace con alguien que, digamos, le puede servir de intérprete y ocultar su personalidad porque se estaba jugando la vida. Si descubrían de que él era un europeo, un francés que estaba metiéndose en Marruecos precisamente,
le podía costar la vida sin que nadie pudiera hacer nada para ayudarlo. Así que lo oculta bajo, digamos, la apariencia de un judío que hace su peregrinación, su verdadera identidad, y es más, él va haciendo mediciones con aparatos que llevaba ocultos y que no le tenían que descubrir. Entonces se adelantaba a la caravana, en una caravana determinada que iba acompañando, como para hacer oración. En realidad estaba haciendo las mediciones para poderlas anotar, y las tenía que anotar a escondidas. Bueno, todo eso él lo lleva a afrontar una vida totalmente opuesta a la que estaba acostumbrado. Pasa hambre, pasa sed, las incomodidades más grandes, duerme en el suelo, porque tiene que hacer tal cual digamos, el personaje que él está aparentando ser. Y a través de eso, él descubre el desierto de Marruecos y se enamora, entre comillas, de la gente de Marruecos, de los nativos. Es como y quiere que hacer empieza algo, a identificarse con ellos. Claro, y quiere hacer algo para ayudarlos. Él, cuando era joven, él decía que tenía, entre comillas, algunas fallas, pero en realidad lo que él veía con muchísima claridad eran las cualidades. Él era un buen militar, por así decirlo. Además, era un arma, él se consideraba un hombre de armas de llevar, como se dice, pero valoraba o veía muy poco en realidad cuáles eran sus defectos. Prácticamente decía que no tenía defectos. Y es una de las características de su juventud. Claro. Entonces, lo notable es cómo realmente un alma, con esas características y la vida que él llevó durante tanto tiempo, porque además, no recuerdo bien los detalles, pero él había heredado una gran fortuna, yo no sé de quién, no eran de sus padres, no. ¿De sus padres? Un padre o un abuelo. O un abuelo, pero mucha plata. Entonces tenía plata a discreción para vivir realmente la vida de fasto que llevaba. Invitaba a un montón de gente, entonces, amigos. Claro, invitaba gente, amigos, y gastaba sin medida, en una palabra. Pero lo que más quiero rescatar es que acá hay mucha similitud con San Francisco de Asís, pero con una característica muy particular. San Francisco nunca fue en su juventud el extremo de personalidad que este personaje tuvo, ¿no es cierto? Y poco a poco después se fue introduciendo en la espiritualidad. Pero el contraste es las dos caras de la moneda. Sí. Y dos caras que están tremendamente alejadas entre sí, ¿no? Cuando se convierte, él era, digamos, católico, como diríamos... Criado. Sí, formado como católico, pero no era un convencido y menos un practicante. Cuando ocurre todo esto, él se vuelca a la religiosidad. Y entonces, a través de eso, él se da cuenta... busca a un director espiritual que después cuando lo encuentra no lo cambia nunca más hasta que este hombre se muere, y él realmente a través de eso encuentra que busca la orden que sea más estricta. Entonces va a la trapa, a los cistercienses, que era en ese momento lo más estricto que había. Y lo interesante es que cuando él entra y se asimila a esa vida, hay en ese momento como una pequeña reforma en que, según Charles de Foucault, es, como diríamos... Aflojan mucho, porque se permitieron una comida más y no me acuerdo qué otras cosas. Sí. Y para él eso ya es el colmo. Pero en realidad lo que está ocurriendo en él es el descubrimiento de una vocación mucho más profunda, que la descubre a través de esa crisis. Él no tiene nada en contra de la trapa, al contrario, durante toda su vida la gente que él conoce dentro de esa orden lo apoya, lo acompaña y lo ayuda en el cumplimiento de su vocación. Increíble. Vamos a hacer un pequeño corte, así escuchamos un poquito de música y regresamos enseguida.
Ante todo somos dignos por la lucha en lo sufrido, y ese estigma como un signo de este canto sin olvido. Esta tierra que es de todos nunca puede ser comprada, porque es libre con sus modos que amanecen de puebladas. Quien desmonta nuestro suelo solo para su codicia, ya no puede contra el pueblo que destruye su avaricia. Los despojados son el horizonte de un sol sagrado ardiendo en el monte. Destierro que descarna nuestros ranchos como polen por el cielo, volveremos fecundando. Como lluvia del verano volveremos a dar vida donde lloran mis hermanos por la selva malherida. Por la sangre derramada de mi raza y su memoria, mi canción encorrentada nos impulsa a la victoria. Los despojados son el horizonte de un sol sagrado ardiendo en el monte.
Hojas Muertas es el título original de esta canción. Es una canción francesa de 1945 con letra de Jacques Prévert y música de Joseph Cosma. Fue popularizada por el cantante Yves Montand y la música del estribillo se convirtió en un estándar del jazz con el título de Autumn Leaves. Se transformó el título de la canción de Las hojas muertas a Hojas de otoño. Esta canción, entonces, Autumn Leaves, ha tenido distintas e innumerables versiones. En este caso, una adaptación de un trío de jazz. Autumn Leaves. Queremos agradecer a nuestros oyentes y a todos aquellos que nos hacen llegar sus comentarios, opiniones y sugerencias. Todos esos aportes nos ayudan a organizar y a mejorar continuamente. Nos han llegado mensajes de distintos lugares de Argentina, de Brasil, de Costa Rica, Norteamérica, de países de Europa, países de África, también desde Turquía, y ahora tenemos amigos oyentes en Australia. A todos ellos, nuestro gran agradecimiento. Ahora sí, continuamos con el programa Caminemos Juntos y Charles de Foucauld. ¿Usted decía algo? Sí, lo que estaba queriendo destacar es que una de las cosas que a él lo condujo, digamos, en su proceso de transformación tan profundo, porque realmente era una transformación de alma, no era una transformación de formas y de hábitos, ¿no es cierto? Sino llega a una convicción profunda que él quería ser el pobre más pobre de los pobres y dedicar su vida a transformar a la gente que después él se convence que ni siquiera tenía que convertirlo, que lo que tenía que hacer era acompañarlos, y para poder acompañarlos tenía que vivir de la misma manera que ellos. Tenía que dormir de la misma manera que ellos, tenía que comer las mismas comidas que ellos, y sabía que nunca se iban a convertir, pero él no podía dejar, a partir de su convicción, no podía dejar de asistirlo como lo hizo hasta prácticamente su muerte, porque después termina asesinado. Así es. Un detalle también que sería lindo destacar es que no era un señor cualquiera, como militar y como geógrafo, como explorador. Acá hay una noticia que dice que la calidad de su trabajo de reconocimiento y registro de los territorios marroquíes le valió la medalla de oro de la Sociedad Geográfica de París. La adquisición de gran fama tras la publicación de su libro Reconocimientos de Marruecos, vendría a ser la traducción, que lo escribió en 1883 y 1884. Pero en 1886, para dar fechas más precisas, 1886, creo que tenía 20 y pocos años, una persona espiritualmente muy inquieta que reiteraba la oración «Dios mío, si existe, haz que yo te reconozca», mientras entraba y salía de la iglesia repetidamente. Tuvo ese encuentro y empezó como a surgir quizás una luz, una semilla, una inquietud, algo en su interior, en su corazón, que dijo que la vida que llevaba ya no era suficiente para que tuviera sentido. Es así como que, como se decía antes, encuentra un director espiritual y así entre conversaciones que van y conversaciones que vienen, decide ir a La Trapa, a un lugar de Francia primero, y después se traslada al África nuevamente. Después de todas esas peripecias, de encontrar, digamos así, la esencia de los musulmanes y del África, él empieza a vivir solo. Después de salir de La Trapa, él pide permiso para vivir solo en una ermita. Y esa es su vida. Pasa años ahí. A veces hace pequeños viajes a Francia o a ciudades cercanas, pero su exploración interior la hace realmente casi en una total soledad.
Sí, él se traslada primeramente a Nazaret, donde hace de sirviente de unas monjas de un convento que había ahí. Y si bien ellas saben a través de los directores espirituales, el obispo, quién es él guarda la apariencia del más humilde servidor y, digamos, él se da cuenta que ahí donde él está como de más, porque ya están los católicos allí, ya hay gente que se dedica a ayudar a la gente. Entonces busca otro lugar más alejado. Me resuenan dos nombres que no sé en qué lugares están. Uno es Beni Abbes, en el norte de África, y él primeramente va allí junto con los militares. La labor que él hace con los militares, la labor que hace con la gente es ejemplar, porque a los militares los convence, los ayuda a darse cuenta de que su misión es de paz y lo que tienen que hacer es ayudar a esa gente. Y con la gente él se va asimilando a tal punto que necesita, por un lado, aprender su idioma, cosa que lo hace autodidacta, porque no hay diccionarios, no hay quien le enseñe los idiomas que ellos hablan. Es más, empieza a escribir diccionarios y libros para ayudar a los que vendrán, porque en el fondo él lo que quiere es fundar una orden que se dedique a ayudar a esa gente. Y si bien en vida nunca consigue un compañero ni nadie que lo acompañe para poder fundar esa orden, luego, pasando el tiempo después de su muerte, esa orden se funda. Y, digamos, existe gente que vive su ideal, son muy poquitos, hombres y mujeres, y, digamos, él se va transformando de una regla estrictísima que era imposible de vivir a algo más humano, donde lo más fundamental dentro de nuestra óptica sería la participación directa, estar allí y convivir con esa gente, acompañarlos de la mejor manera posible, porque es todo lo que él puede hacer, orar mucho por ellos y acompañarlos. Bueno, como nos queda poquito tiempo, vamos a relatar un poquito la muerte. Claro, que es la parte, que también una parte bastante misteriosa. Estoy viviendo con los Tuareg en el desierto. Los Tuareg son personas que viven en el desierto, pero él estaba en una ermita, en una pequeña... un detalle, tenía dos ermitas, una a 2000 kilómetros de la otra, y no andaba en camello ni ningún vehículo, lo hacía todo caminando. Así que cada vez que él iba eran 6 meses de viaje. Bueno, un día relata así, más o menos, se cree, el biógrafo relata más o menos así, que un día suena a su puerta, llaman a la puerta y él cree que es el correo, que a veces le trae la correspondencia. Un traidor, que él le conoce la voz, entonces le abre la puerta. Le abre la puerta, y ahí nomás lo sacan afuera, lo amarran, le atan de pies y manos, todos juntos, y es una tropilla de gente que son de esa gente del desierto que está buscando posiblemente... Sí, son ladrones, salteadores. Sí, salteadores. Gente que asalta, que quiere un poco de dinero, comida o cosas así, divertirse un poco. La cuestión que entre cosas que pasan, alguien le dispara a la cabeza. Y dice ahí, en detalle, entra por el oído derecho y sale la bala por el ojo izquierdo. Poco se estremece y cae inmediatamente muerto. Ahora hay una cosa interesante, ahora me acuerdo el nombre de quien fue su gran director, que era el abate Jubelín. Jubelín. Sí, y resulta que es el ejemplo, la obra está muy bien relatada, ¿no es cierto? Y tal como lo muestra, es un ejemplo realmente de conducción espiritual, porque él no obliga, no le indica, no le ordena, es decir, simplemente lo acompaña y acompaña el proceso y se va adaptando. No está obligando a que Foucault se adapte a lo que él piensa que tiene que ser. Va descubriendo en sí, es en él,
qué es lo que tiene que hacer. Exactamente, pero es como si Foucault le fuera marcando a su director hacia dónde tiene que conducirlo. No sé si se entiende, el proceso es casi al revés. Sí, y hay una gran sana dependencia porque él le consulta absolutamente todo a su director espiritual. Todo. Cualquier idea que él tiene que sería fantástica según él, primero que nada pasa por la consulta, porque bien puede equivocarse. Es más, él se consideraba en esa altura de su vida exactamente en lo opuesto a lo que se decía recién, que se daba cuenta de todos los defectos que tenía, todo lo que tenía que superar, y se consideraba de todo menos un santo, precisamente. Sí. Bueno, y para cerrar, dos informaciones, o una en dos pequeños temas. La beatificación de Charles de Foucault fue el 13 de noviembre de 2005 por el Papa Benedicto XVI, y la canonización 15 de mayo de 2022, como dijimos, por el Papa Francisco. ¿Qué tal? ¿Qué descubrimiento hemos hecho? Bueno, muchas gracias. Llegamos hasta aquí. Hemos caminado todo este tiempo con ustedes y los invitamos nuevamente el domingo que viene, 9 horas, aquí en Radio Flash, y los invitamos a caminar juntos por la vida espiritual.